Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a todos los que ven o escuchan el programa a través de la retransmisión en cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión del programa y también director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo capítulo. Saludos, Jennifer, y saludos a la audiencia que nos sigue tanto en Católica Radio como en las redes sociales. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Pues muchísimas gracias, doctor, un placer. Y como es de costumbre, o como nos gusta realmente en el programa, traer a invitados especiales para hablar de temas de interés para la sociedad. Por supuesto, hoy tenemos al doctor Orville Disdier y al doctor Ronald Hernández. Bienvenidos desde el observatorio. Un placer estar aquí y gracias por la invitación. Un placer estar en la casa. Gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Y bueno, doctor, cuéntenos qué estaremos hablando en el programa hoy. Bueno, luego de darle la bienvenida a los invitados, pues mira, hemos querido hacer un programa donde se toca el rol del Instituto de Estadísticas en la formulación de políticas públicas en Puerto Rico. Posiblemente tocaremos muchos otros temas, pero la audiencia nos ha escuchado en el pasado hablar de que el observatorio promueve el que en Puerto Rico se den unas políticas públicas basadas en evidencia, basadas en datos, basadas en información. Unas políticas públicas sólidas, ¿verdad? Y que sean racionales. Y ese es el ideal, uno de los ideales, ¿verdad? Que promovemos desde el observatorio. Y qué mejor, ¿verdad?, que entonces traer estos invitados del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, que es una especie de clearinghouse, ¿verdad?, de esos datos y de esa información de los cuales los formuladores de política pública y muchos investigadores, yo soy consumidor también de los productos del Instituto de Estadísticas para nuestras investigaciones. Es un tema también relacionado con la participación ciudadana, que es otra de los nortes del observatorio, ya que para los ciudadanos insertarse en los procesos de política pública como actores eficientes en ese proceso, pues deben orientar sus acciones con datos, con información, y para poder aquilatar lo que dicen otros actores del proceso de política pública y saber si están obrando de manera correcta o incorrecta. Así que vamos, el tema de los datos va al corazón de muchas de las cosas que hacemos en el observatorio, sea la investigación, sea promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas, y sea entonces la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Así es, y bueno, para comenzar los vamos a presentar para que nuestra audiencia conozca quiénes son nuestros invitados. Tenemos el doctor Orville Manuel Disdier Flores, posee un bachillerato en Ciencias Naturales, una maestría en Ciencias en Epidemiología y un doctorado en Educación con especialización en Liderazgo. Actualmente es el director ejecutivo del Instituto de Estadística de Puerto Rico. Disdier es conocido por su trabajo en investigación estadística y promueve activamente la investigación en Puerto Rico. Además, es autor de numerosos trabajos de investigación, informes estadísticos y artículos periódicos sobre diversos temas como epidemiología y salud pública, enfermedades crónicas, alfabetización de adultos y maltrato infantil. Recientemente desarrolló un sistema de alerta temprana de deserción escolar basada en modelos estadísticos. El doctor Disdier ha sido profesor visitante en varias universidades de Puerto Rico a nivel subgraduado y graduado. El Instituto de Estadística de Puerto Rico fue creado por la Ley número 209 de 28 de agosto de 2003, Ley Orgánica del IEPR. Su propósito, promover cambios en los sistemas de recolección y análisis de la información que genera en Puerto Rico para que esta información sea más completa, confiable, oportuna y universalmente accesible. La Ley Orgánica del IEPR estipuló su misión principal:
coordinar la producción de estadísticas por parte del gobierno, requerir información tanto del sector público como del privado y elaborar la política pública sobre el desarrollo de las estadísticas gubernamentales. Pues una vez más le damos la bienvenida al doctor Orville. Y tenemos entonces al doctor Ronald G. Hernández Maldonado, quien posee un bachillerato en Administración de Empresas con las especialidades en Finanzas y Comercio Internacional, 2 maestrías, una en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas y la otra en Ciencias en Contabilidad. Además cuenta con un doctorado en Administración de Empresas, en donde se especializó por medio de su disertación doctoral en los temas de política monetaria, volatilidad y análisis de sentimiento de los mercados financieros. El doctor Hernández cuenta con experiencia en la cátedra de investigación en instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional. Además, ha trabajado en los esfuerzos estratégicos de internacionalización en 2 de los principales sistemas universitarios de Puerto Rico. Actualmente es gerente de proyectos del Instituto de Estadística de Puerto Rico y profesor adjunto de finanzas dentro del programa doctoral en Administración de Empresas de la Universidad Ana G. Méndez Gurao. Pues bienvenido nuevamente. A Ronald ya lo habíamos tenido en varios episodios anteriores, así que bienvenido nuevamente. Gracias. Doctor. Sí, pues un poco, ¿verdad? Para presentar el telón de fondo, a mí me gustaría que el doctor Disdier nos hable de la naturaleza del instituto como agencia gubernamental. Quizás quiero dar un trasfondo, algo muy personal, ¿verdad? Yo, en mi tesis de maestría en la Universidad de Puerto Rico, hace algunas décadas atrás, pues yo trabajé como con 18 variables sociales y macroeconómicas. Y en aquel entonces uno tenía que ir a la pesca de muchísima de esa información, a veces agencia por agencia. Y a veces incluso uno tenía, ¿verdad?, el consumidor, el investigador, que ir físicamente a las agencias. Entonces, antes de la Ley de Información de los Ciudadanos, pues uno tenía que pagar unos cánones por la duplicación de materiales y cosas de ese tipo. Y me parece, ¿verdad?, que el legislador ha tratado de persiguiendo ese y otros propósitos, pues crear el Instituto de Estadísticas como agencia. Así que nos gustaría que nos hablara de los roles, los poderes, las funciones. Perfecto. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Soy el doctor Orville Disdier, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, y el preámbulo o introducción que ustedes han dado ha sido excelente, porque precisamente el Instituto de Estadísticas fue creado en el año 2003 a través de la Ley 209 y comenzó funciones, a pesar de que la ley es del año 2003, comenzó funciones en el año 2007. Okay. Pero desde entonces el instituto ha servido para promover que en Puerto Rico se tenga un acceso rápido y universal a las estadísticas. ¿Qué hace el instituto? El instituto es parte de la rama ejecutiva, pero tiene autonomía fiscal y administrativa. Okay. Eso significa que al tener cierta autonomía, pues no depende directamente de otras agencias. Así que eso le da un carácter importante, que es el carácter de imparcialidad y objetividad. Nosotros en el instituto, desde que está en funciones el instituto, yo estoy en el instituto desde el año 2008, así que lo conozco muy bien. Conozco todo la evolución del instituto como está hasta ahora. Hemos promovido entonces que las agencias gubernamentales entreguen al instituto los informes estadísticos que producen para que el ciudadano lo encuentre en un solo lugar, que es a través del inventario de estadísticas del instituto. Uh-huh. Así que, ¿qué significa? Que, ¿verdad? Basado en la historia que usted nos trae, doctor, ahora la persona que busca estadísticas no tiene que ir a todas las agencias, no tiene que estar llamando a diferentes departamentos, ni siquiera tiene que ir físicamente a ningún lugar. Con entrar a través de nuestro portal www.estadísticas.pr puede acceder a más de 300 productos estadísticticos de diferentes agencias y entidades. Inclusive tenemos una biblioteca virtual de documentos públicos y tenemos una biblioteca virtual que inauguramos recientemente de documentos del sector privado, pero que son de dominio público. El usuario puede ser un estudiante, puede ser un ama de casa, puede ser un profesional, un investigador, investigadora, profesor, cualquier persona. Nosotros atendemos a cualquier persona, legislador, legisladora, político, no importa el partido, no importa quién sea la persona.
Nosotros le proveemos información y no preguntamos necesariamente para qué la quiere y cuál es el propósito, simplemente la entregamos. Y si no tenemos la información en el instituto, tenemos el rol de buscar la información si está disponible y dejarle saber al ciudadano, hicimos las gestiones, esa información no está disponible o está disponible en este lugar. Le damos la información para facilitar el proceso, que sea rápido, accesible. Y lo que hace la diferencia entonces es que las personas ahora tienen una entidad que le ayuda a hacer todas esas gestiones. Y desde el inicio, antes de inclusive de la ley de transparencia, desde el inicio el instituto ha provisto información libre de costo. Nosotros no cobramos. Claro. No cobramos. Inclusive si hay una persona que va físicamente al instituto a buscar la información, no le cobramos por las copias ni nada de eso. Así que obviamente promovemos el proceso digital, promovemos la entrega rápida de datos a través de correo electrónico, pero los poderes del instituto que ¿verdad? Aportando a esa otra parte, el instituto tiene el poder de solicitar datos e información a las entidades públicas, pero también a las entidades privadas. Es un poder muy precioso que tiene el instituto porque ese poder nos permite obtener esa información, obtenerla de forma rápida y accesible. También tenemos un poder de hacer auditorías para verificar la calidad de la información de los datos que produce la agencia y de la metodología estadística que se utiliza. Sí. Así que podemos determinar cuál es la metodología correcta para la producción de estadística. Así que determinamos la política pública estadística. Así que tiene dos grandes áreas. Una es el acceso a la información rápida y la otra es la fiscalización de la calidad de la información. Así que el instituto se puede resumir como este aliado que tiene las personas, independientemente de quienes sean, ricas, pobres, medianas, estudiantes, quien sea, tiene un aliado para búsqueda de información y estadística. Tremendo. También usted, doctor Didier, ¿nos puede hablar de las áreas de trabajo o de las áreas programáticas principales que tiene el instituto? Sí. Nosotros en el instituto, en nuestro portal, usted puede encontrar, además de los informes de logros del instituto, que están ahí todos, para que el ciudadano pueda entrar al detalle de lo que hacemos año tras año, también tenemos un plan estratégico. Y ese plan estratégico demarca 10 áreas principales. Pero dentro de esas 10 áreas principales, hay unas áreas particulares que nosotros enfatizamos. Una es la producción de estadísticas donde hay vacíos de información. Eso es en todas las gamas, digamos en el área de salud, economía, educación, aspectos sociales. Cuando el instituto encuentra un área donde no hay suficiente información o no se está produciendo la información, el instituto produce sus propias investigaciones y datos. Tenemos varios ejemplos, como es el perfil del maltrato de menores, como son los productos estadísticos económicos que el doctor Ronald Hernández podrá abundar próximamente. Son productos innatos del instituto, creados desde el instituto para llenar unos vacíos de información. Nosotros en esas áreas que tenemos en ese plan estratégico, también tenemos reforzar lo que es el acceso a través de plataforma electrónica, de la tecnología. Hemos preparado diferentes medios de información para llegar a diferentes públicos. Desarrollamos podcasts, recientemente creamos una especie de chatbot donde la persona puede entrar y le responde automáticamente al sistema para encontrar información. Pero dentro de esas áreas también está la política pública estadística e implica muchas veces, y pasa muchas veces al año, donde tenemos que exponer ante la legislatura, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y también inclusive hasta el Poder Judicial. Hemos tenido conversaciones sobre cuáles son los asuntos de índole importante en Puerto Rico respaldados por la evidencia empírica de información y estadística. Así es que dentro de esas áreas grandes del instituto está el seguir mejorando la forma de llegar la información a los diferentes públicos, está el llenar esos vacíos de información, está en motivar a las agencias para que sigan produciendo sus estadísticas con mejor calidad, pero ampliar más aún el inventario de estadísticas del instituto, que es nuestro corazón, y está entonces proveer, que va muy alineado con este programa que estamos aquí ahora, promover la evidencia empírica en los procesos legislativos y de política pública para que se puedan tomar decisiones correctas con datos empíricos. Perfecto. Paso un momento con el doctor Hernández. Ronald, yo sé que hace poco tiempo estás en el Instituto de Estadística, pero por eso
esta información debe estar fresca, ¿verdad? Así que estás en el área económica y me gustaría que nos hablaras cuáles son las subáreas o los proyectos principales que hay en esa área de proyectos económicos. Por supuesto, como dijo el doctor Didier, el director ejecutivo, hay unos pilares fundamentales, ¿verdad?, dentro de los trabajos diarios del sector o de la división o el área económica en el instituto. Primero, las peticiones de los usuarios, ¿verdad? Tenemos diferentes peticiones, ya sean de personas de diferentes sectores o diferentes profesiones o diferentes lugares conforme a estadísticas sobre economía. Entonces eso pues conlleva, ¿verdad?, hacer una búsqueda sobre lo que podemos contar dentro del instituto o en alguna agencia, ¿verdad?, o en alguna fuente de información externa. Segundo, tenemos una serie de productos que son recurrentes, ¿verdad? Estos son productos para mí, ¿verdad?, bastante importantes, obviamente también para el instituto, pero hay uno que también me llena mucho de quizás orgullo, ¿verdad?, de estar colaborando con esto por lo que puede representar para la economía de Puerto Rico. Dentro de esos 4 productos son el Cost of Living Index, que le decimos COLI, ¿verdad?, por sus siglas en inglés. El segundo es el de puestos ocupados, que es, ¿verdad?, con información que nos provee el Contralor de Puerto Rico. El tercero es comercio externo, que apoyamos, ¿verdad?, de alguna manera también a la Junta de Planificación con proveerle esa información descargada desde la plataforma oficial del censo. Y el PMI, que es el Purchasing Manager Index. ¿Verdad?, que te dije que personalmente es algo que me llama mucho la atención, porque es un indicador que se tiene alrededor del mundo, muchas economías lo recopilan, y yo siempre he sido muy seguidor de la política monetaria. De hecho, terminé haciendo mi disertación doctoral sobre política monetaria, sobre banca central, y recuerdo siempre en los casos cuando uno estaba en bachillerato, de alguna manera estudiar a Alan Greenspan, que era, ¿verdad?, presidente de la Reserva Federal por muchos años, y era un fiel seguidor de este indicador para entonces establecer luego política monetaria. Entonces esto no se ha quedado solamente allá, sino que varios presidentes de bancos centrales o líderes de las economías o de los países pues utilizan estos indicadores para de alguna manera, ¿verdad?, tomar consideración. No es que es el esencial, ¿verdad?, o el principal, pero sí lo toman en consideración para establecer esta política monetaria o la política fiscal también de los países. Esta pregunta es para los dos, pero me surge más bien por tu área, y es que a veces yo miro estos informes internacionales o estos informes incluso estatales de Estados Unidos y veo ese vacío donde pues tienes todos los estados y no aparece Puerto Rico. Pues uno dice, pues vamos a buscar un informe internacional a ver si... Y veo ese vacío de que la información de Puerto Rico no es compartida en muchas ocasiones, quizás porque no estamos insertados en unos núcleos de política pública. Así que me gustaría que me dialogaran sobre eso. Pues el instituto desde su creación fue observando y ha ido viendo ese fenómeno en varios temas, no solamente el económico, sino en múltiples temas. Educación es uno, en el área social, en el área de violencia y sobre todo pues el área económica tiene mucho impacto también. Sí se han llenado algunos de esos vacíos donde sí hemos logrado insertarnos en ciertos productos internacionales y del gobierno federal. Han sido pasos pequeños pero afirmativos. Pero también hemos estado haciendo pasos un poco más concretos y más quizás con expectativas a largo plazo más positivas, como conversaciones inclusive con el GAO, con el General Accounting Office de los Estados Unidos, donde recientemente tuvimos unas conversaciones, tan recientes como hace 2 meses atrás, tuvimos conversaciones para precisamente eso, para ver cómo podemos mejorar la presencia de Puerto Rico, al igual que las otras jurisdicciones de los Estados Unidos, en múltiples temas de información estadística. Y se reconoció que muchas de las cosas que suceden a veces porque o el gobierno federal pues no nos toma en consideración en términos económicos para insertarnos en ese esfuerzo y necesitamos pues cabildear un poco más, por así decirlo. O también de parte del instituto que nosotros hemos notado que algunas agencias que son las relacionadas a esos temas pues quizás no llevan esa voz. Así que el instituto se está insertando para llevar la voz por esas agencias y lo hemos hecho a través de esos mecanismos. También recientemente cuando ha llegado gobierno federal de diferentes temas a trabajar económico, de educación, que recientemente vino el secretario,
y diferentes temas, nos insertamos muchas veces en las conversaciones para promover y promulgar que se incluya a Puerto Rico. Así es que hemos tenido logros. Cuando yo entré al instituto en el año 2008, Puerto Rico no participaba en las estadísticas de educación de UNESCO, por ejemplo, y ahora está insertado gracias a los esfuerzos del instituto, que nos requirió inclusive conversar con el gobierno federal para obtener autorización para enviar los datos y promovimos que las agencias como el Departamento de Educación nos dé los datos en un formato particular, que eso es lo otro, ¿verdad? Tiene que ser estandarizado para poder insertarnos. También con el World Economic Forum hemos tenido éxito. Hemos tenido éxito con informes sobre comunicaciones internacionales. Esos informes los hemos logrado insertar a Puerto Rico ahí. Hemos logrado insertar a Puerto Rico un informe que trabaja el gobierno federal sobre violencia escolar. También insertamos a Puerto Rico. Son cosas que yo he presenciado y he evidenciado y he trabajado desde mi inserción en el instituto, donde se ha dado entonces. Antes no estaba en Puerto Rico y ahora está incluido. Tremendo. Así que se está dando pasos, pero hay que seguir haciendo más. Claro. Y desde el punto de vista económico, de hecho es algo que hemos estado trabajando desde, yo creo que llevo un mes y medio, ¿verdad? Aproximado en el instituto. El cuestionario del Fondo Monetario Internacional, que es el World Economic Outlook, que son unas estadísticas que entonces pues sirve a los investigadores para poner en contexto cómo está Puerto Rico en carácter comparativo con los demás países o jurisdicciones. Y también trabajamos el cuestionario que se llama Unidos, que es de la United Nations, que pues trabaja también la parte de valor añadido, empleos, cantidad de producción a nivel de manufactura y minería. Así que, ¿verdad? Son dos productos que desde la parte económica el investigador, el consumidor de datos puede tener un panorama muy amplio de cómo va la cosa en Puerto Rico. Okay. Magnífico. Pues amigos, necesitamos hacer una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy hablando sobre el rol del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en la formulación de las políticas públicas, con el doctor Orville Disdier, director ejecutivo, y el doctor Ronald Hernández, gerente de proyectos. Para continuar con esta conversación, doctor Orville, nos gustaría que nos contara un poco cuál es la relación del Instituto de Estadística con las agencias gubernamentales. Perfecto, sí. El Instituto de Estadística en su ley orgánica establece claramente que va a ser líder en los procesos de coordinación de las estadísticas, y para eso la ley crea el Comité de Coordinación de Estadísticas de Puerto Rico. Uh-huh. Y ese Comité de Coordinación de Estadísticas, lo que nosotros llamamos CSE, establece que el instituto tiene que reunirse y tiene que interactuar de forma directa con las agencias gubernamentales, con todas las agencias gubernamentales, por lo menos una vez cada 3 meses. Obviamente la relación con la agencia es constante, todos los días de diferentes formas, pero el comité lo que establece es ese punto para convergencia, donde las agencias, nosotros nos reunimos con un delegado o una delegada de cada una de las agencias que tiene poder decisional y que tiene información sobre la producción de estadísticas de esa agencia. Así que nosotros realizamos esas reuniones una vez cada 3 meses para poder entonces intercambiar impresiones sobre el sistema estadístico de Puerto Rico y cuáles son las necesidades de esa agencia y cómo el instituto puede ayudarle a esas necesidades. Así que el instituto también sirve de apoyo a las agencias, pero de igual forma para establecer en esas reuniones qué esa agencia tiene que hacer para darle la información al instituto que quizás no está haciendo o quizás no está haciendo de forma correcta o oportuna. De igual manera, la relación con las agencias es constante porque cada gerente de proyectos estadísticos tiene varias agencias a su cargo y constantemente a través de correo electrónico, de teléfono, de visitas a las agencias, comparte con esas personas, específicamente con ese delegado o delegada, para que la información fluya constantemente. Por ejemplo, si ahorita anteriormente el doctor Hernández estaba hablando del sistema de preguntas que tenemos en el instituto, donde recibimos preguntas de los ciudadanos. Uh-huh. Si recibimos una pregunta donde el gerente de proyectos no encuentra la contestación adecuada en el inventario o en los datos, se comunica inmediatamente con el delegado o delegada de esa agencia y le piden la información y estadística. Y si no la entiende por alguna razón o es compleja, pues tienen un intercambio de información, una conversación. Y eso pasa todos los días. Así que esa relación es crucial, la relación del instituto con las demás agencias.
No solamente porque el instituto tiene un poder fiscalizador también, de decirle a esa agencia, no nos has enviado el producto estadístico que se supone, o qué está pasando con el producto que a lo mejor llegó distinto o no con la metodología adecuada, pero también para que fluya la información. Porque hay que recordar que en Puerto Rico, al igual que el resto de los Estados Unidos, la información estadística está descentralizada y las agencias siguen produciendo sus estadísticas. El instituto lo que promueve entonces es esa coordinación y recopilar esos productos. Así que muchas veces se depende de que esa agencia produzca la información y entregue el dato para poder tenerlo. Y eso pudiera ser un área problemática, Sí. ¿verdad? Porque pienso, y Ronald quizás me aclara, que hay agencias que tienen un nivel técnico más alto que otros. Entonces pienso que las agencias que quizás pienso mal, pero que las agencias que tienen que ver con la economía y las finanzas ya tienen unas metodologías afinadas, quizás también porque vienen de un trasfondo histórico donde el Banco de Fomento y otras organizaciones pues habían desarrollado unas metodologías. Pero pienso que hay otras agencias, ¿verdad?, que no tienen esa capacidad técnica. Aquí yo les voy a hacer un recuerdo, si quieren lo comentan, si no lo evaden. Pero una vez el doctor Arnaldo Torres de Gros, que es bioestadístico, y este servidor, cuando Arnaldo trabajaba en la Católica, yo me inserto en un proyecto donde él está queriendo hacer una asociación entre los delitos tipo 1 en la playa de Ponce y ese sector y otras variables sociales. Y entonces nos movimos a los precintos policiales para que nos dieran la información. Y nos dieron la información, pero decía delitos tipo 1 y decía robo, por ejemplo. Y decía, entonces veíamos un tally hecho a lápiz, donde tenía un palito, 2 palitos, 3 palitos, 4 palitos y cruzaba cuando había 5 robos. Así que veo ese problema, ¿verdad? Yo no sé cuánto se ha resuelto de la recogida de datos y de la capacitación que tiene ese funcionario de bajo y mediano nivel, que a veces vamos a decir, ¿a quién pongo a trabajar en eso? Pues quizás un policía que tiene un acomodo razonable y no puede estar en la calle, y no es necesariamente porque tenga la formación para recoger ese dato. Una vez recoge ese dato, ¿cómo lo transmito a la agencia central y cómo se procesa? Y si la situación es así, pues creo que hay un reto entonces en la calidad de las estadísticas. Bueno, antes de pasar a ver, ¿verdad? Quizás el doctor Ronald tiene un comentario, pero esto permite enlazar un tema adicional, que es que el instituto lleva a cabo un programa que se llama Programa de Academias y Talleres. Ya. Ese programa lo hacemos semestralmente. ¿Y qué hacemos a través de ese programa? Nosotros capacitamos a todos los funcionarios públicos encargados de estadísticas, especialmente a las agencias que tienen un delegado del Comité de Coordinación de Estadísticas. Los capacitamos en diferentes áreas. Es parte del rol que tiene el instituto, pero también capacitamos a través de diferentes mecanismos al público en general. Tenemos, por ejemplo, unos programas que son bien específicos para funcionarios públicos, donde le repasamos cómo trabajar con Excel, Microsoft Excel, le enseñamos cómo se trabaja repasamos lo que son las estadísticas básicas, las estadísticas descriptivas, Claro. hasta quizás trabajar cosas tan complejas, quizás como trabajar con regresiones lineales, regresiones múltiples, etcétera. Pero también ofrecemos webinars que son al público en general sobre diferentes temas, y también enfatizamos en el uso de programados estadísticos particulares, algunos de código abierto y otros comerciales, para precisamente darle adiestramiento a esas personas. Pero también tengo que decir que a través de ese mismos procesos del instituto, muchas de estas agencias, al verse impactado por el instituto, donde el instituto le exige y le pide datos e información, han comenzado a mejorar sus sistemas estadísticos también y de recopilación de datos. Hoy día la policía ya tiene un sistema electrónico, aunque todavía tiene mucho que mejorar, pero ya han ido dejando atrás quizás los procesos manuales y han comenzado a entrar en el proceso tecnológico, porque la ley establece que el instituto tiene que promover esos procesos tecnológicos. Y luego ha llegado otros movimientos, por ejemplo,
recientemente con la creación de PRITS, que es una parte que el gobierno ha generado para avanzar en la tecnología de la agencia, pues también ha ayudado a darle una mano a la agencia al avance tecnológico. Y en el área de economía, quizás el doctor Hernández nos puede traer también algunas observaciones. Sí, eso que ha dicho doctor Didier es muy importante, porque aquí desde los 80 hay leyes sobre Estado digital, y entonces pues hay de gobierno electrónico. Y yo creo que en esa era pues el ciudadano exige eso, ¿verdad? El ciudadano exige poder interactuar con los datos y poder interactuar con la información, como interactúa con los portales de negocios y de e-commerce y otra serie de programados. Correcto. Con la pregunta y para abordar un poco, yo creo que, como usted dice, doctor, hay agencias que tal vez se han capacitado en mejorar el proceso de recopilación de estadísticas, y hay otras, obviamente, agencias que, pues, de alguna manera, si las recopilan, tal vez no las recopilan de la mejor manera. Entonces, es algo que nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, este último mes que he estado trabajando con los dos cuestionarios, el del Fondo Monetario Internacional y el de Unidos, junto con mi asistente de proyectos. Y de alguna manera hay que armonizar las bases de datos, y ahí es que entra, ¿verdad?, lo que dice el doctor, los talleres y las academias que produce. Si no hubiese, por ejemplo, R, o no tuviésemos Excel, ¿verdad?, con unos detalles más avanzados, pues esto fuese bastante cuesta arriba. Pero aún así, pues en el instituto tenemos que trabajar para responder estos cuestionarios. Pero no nos quedamos solamente ahí, sino que también tratamos de ser bastante proactivos, y es también darle el apoyo a estas agencias, o tratar de coordinar, ¿verdad?, reuniones, para que de alguna manera, pues, para futuro esto pues disminuya y se mejore la calidad de recopilación de información, o la forma como se recopilan, ¿verdad? Porque no necesariamente es que están dejando de recopilar información, sino que son detalles que tal vez el programador no entendió quizás cómo se debió de tener esta información, y pues programó así, ¿verdad?, el sistema de información. Y fíjate, Jennifer, cómo eso impacta el tema que hemos mencionado, como el tema de la transparencia gubernamental. Yo creo que a veces como ciudadanos presumimos que cuando buscamos una información en una agencia y no está, pues eso se debe a un tema de opacidad o de secretividad. Y en muchas ocasiones pues tiene que ver con esa falta de capacidad técnica, o falta de que se haya designado un funcionario para trabajar esa área, ¿no? Y ahí es que hablamos de esa disparidad entre formación y tipos de agencias. Entonces tiene que ver también con el tema de la rendición de cuentas. Hemos hablado en varios programas cómo la agencia puede eliminarse solicitudes de información si tiene esa información disponible, esos datos disponibles en sus portales. Y el instituto hace algo muy bonito que a mí me parece que no es solo producir informes, es que yo tengo allí los datos, no es open government, es open data, ¿no? Donde yo tengo allí los datos para que cualquier ciudadano, cualquier organización sin fines de lucro, cualquier universitario, pues corra esos datos a ver qué encuentra con respecto a ellos. Sobre todo, y muy interesante, porque una de las cosas que le decimos a las agencias, a los jefes de agencias, en cuanto a qué ventajas tiene enviarle los datos al instituto y los productos estadísticos, es precisamente facilitarle el proceso de cuando un ciudadano busca información, liberar un poco la carga de que esa agencia tenga que estar buscando esa información para proveerse al ciudadano, sino que nosotros en el instituto nos encargamos de hacer eso por ellos. Y una de las ventajas, mira, dame el producto estadístico, aunque por ley no tienes que dar, pero siempre uno le busca, ¿verdad?, cómo persuadir también, pues, no solamente todo es legal, sino también una relación humana, claro, de por qué yo tengo que ayudarte. Pues te ayudo con esa carga de que ahora la persona cuando va a buscar el dato, por ejemplo, nos pasó al inicio, cuando yo comencé en el 2008, el Departamento de Educación tenía muy poca información disponible al público en general. Y una de las cosas que ellos eventualmente con el tiempo se fueron dando cuenta y nos decían era, mira, qué bueno que empezamos a compartir datos con ustedes, porque ahora la carga de peticiones que recibimos de información ha bajado mucho, porque ya está disponible en el portal, hay un intermediario, y entonces esas agencias pueden entonces aliviar un poco su carga, porque el instituto se encarga entonces de filtrar esas peticiones de información y datos. Porque es importante que la gente que está escuchando y viendo esto
es que puede contactar al instituto para cualquier necesidad estadística. O sea, no tiene que estar, como dijimos al inicio, no tiene que estar contactando a todas las agencias individual, sino que va al instituto, el instituto le vamos a ayudar hasta el último momento, y de no conseguir la información también nos ayuda. ¿Por qué? Porque una vez nos percatamos de que hay una información que no está disponible, empezamos el proceso de investigar. Esa información existe, se está recopilando, a lo mejor se está recopilando, pero se recopila de una manera que después no se usa. Y eso ha llevado también a veces a mejorar los sistemas estadísticos, que eventualmente nos damos cuenta que esa información sí existe, pero por alguna razón no se publica. Pues le exhortamos a la agencia, mira, ahora adelante vamos a incluir esta información. Y eso ayuda también a mejorar el sistema. O sea que los ciudadanos también pueden ayudar con sus preguntas e información, pueden ayudar a fortalecer el proceso estadístico. Importante. Fíjate, Jennifer, que nosotros aquí trabajamos un programa que tenía que ver con el aprovechamiento académico y las pruebas metas. Y ahí yo personalmente pues me doy cuenta de que había habido un cambio cualitativo en el Departamento de Educación y que la información estaba a 3 clics de distancia. O sea que se había seguido un buen modelo para transparentar la información que tenía que ver con muchas variables que tienen que ver con la educación en Puerto Rico, lo que le hace la labor más fácil a los legisladores, a los investigadores y público en general. Sí, a mí me gustaría preguntarle, adicional a la información, por ejemplo, que publican ustedes en el portal, en la página web, participan o realizan algún tipo de actividad pública, por ejemplo, como lo hemos hecho con el observatorio, de llevarle de manera general a la ciudadanía la información más accesible, más fácil, porque entender a veces las estadísticas para la población en general que no está muy familiarizada con este tipo de datos, pues a veces se vuelve un poco más compleja porque la información no es para los mismos grupos, ¿sí? ¿Realizan alguna actividad o participan activamente en actividades para llevar esta información? Definitivamente. El instituto participa en múltiples actividades en el año. Desde nos invitan a foros académicos, nos invitan a ponencias en la misma Asamblea Legislativa, nos invitan a programas de radio, televisión, para explicar en una forma más sencilla quizás al público en general lo que hace el instituto. Muchas de las cosas que también hacemos a través de foros académicos muchas veces es explicar entonces a un público particular pues qué significan los datos, cómo se interpretan. Vamos a actividades, por ejemplo, en universidades, nos invitan a veces a actividades donde van los estudiantes y le podemos, el público en general, hablar sobre eso. En ocasiones hacemos también foros. Recientemente hicimos uno sobre violencia de género, donde se cubren los gastos, la persona no tiene que pagar nada, va, participa. Cualquier ciudadano podía solicitar participar, y en el que hicimos recientemente participaron más de 100 personas y pudimos entonces compartir directamente con ciudadanos, con personas que pertenecen a universidades, pero también personas. A ese foro fueron madres, fueron padres, fueron personas que fueron víctimas de violencia de género, personas que están investigando el tema. Así que de esa manera llegamos más de cerca a la ciudadanía. Tenemos en el instituto diferentes medios también de información. A través de las redes sociales compartimos constantemente información. Tratamos de ser lo más prácticos posible y lo más información, traducirla de una forma lo más sencillo posible para que todas las personas en las redes puedan verlo. En Twitter, en LinkedIn, tenemos un canal de YouTube que los ciudadanos pueden acceder. Así que tenemos esas redes sociales, Instagram, y tenemos un podcast también que tratamos de llevar de forma más puntual y precisa la información. Así que sí, constantemente estamos participando. Ahora sé que usualmente este periodo ahora de octubre, noviembre, diciembre, febrero, nos invitan mucho a actividades académicas, a foros. Yo suelo ir mucho a la Asociación de Educación Privada, por ejemplo, y siempre expongo algún tema. Somos invitados muchas veces a foros fuera de Puerto Rico, actividades en el resto de Estados Unidos, pero también internacional también. Ahora mismo, hoy, precisamente, uno de nuestros gerentes de proyecto, el doctor Francisco Pesante, está comenzando participación
está viajando hacia allá, un foro que va a haber en México, en Aguascalientes. Y así sucesivamente hemos participado a través de actividades con el Instituto Nacional de Estadística de Madrid, en Argentina también hemos participado. Así que somos poquitos en el instituto, somos un grupo pequeño, un equipo pequeño, pero tratamos de abarcar todo lo más posible. Gracias. Doctor, Sí. y aprovecho para darle promoción al próximo webinario que vamos a tener sobre el PMI, que es el 26 de octubre a las 10 de la mañana. Así que pronto compartiremos la información con las diferentes instituciones o los gremios interesados para que puedan asistir. Y es una manera también desde la casa, desde los trabajos o como formación profesional, ¿verdad? Para las diferentes personas que puedan acceder a nuestros webinars, que suelen ser en su mayoría, ¿verdad?, gratis, a excepción de quizás los talleres que tienen un costo bastante económico relacionado a lo que en realidad se aprende, ¿verdad?, y comparado con otras organizaciones. Tremendo. Dos puntos. El primero es reconocer que el instituto ha apoyado mucho la labor de la Pontificia Universidad Católica. El doctor Alberto Velázquez, por ejemplo, ha ofrecido cantidad de talleres con el personal de la biblioteca sobre los tracks del censo, sobre cómo manejar la información, y se ha desarrollado una masa crítica aquí de personas que son semi-expertos en trabajar con el censo, porque han tomado esos talleres. La misma Jennifer ha tomado los talleres de R, ¿verdad? Que eso nos ayuda como investigadores. Cuando otras herramientas estadísticas pues no funcionan, pues esa capacitación gratuita que ofrece el instituto pues es bien apreciada por nosotros los investigadores. Me alegra saber eso porque el instituto es el líder del State Data Center, que es una afiliación que igual que en el resto de Estados Unidos, precisamente eso es lo que promueve, es unir a académicos, a investigadores y usar las universidades, sobre todo el área de biblioteca, Claro. Para comenzar a generar un grupo de personas, un equipo de personas que se interesen entonces en obtener información de cómo manejar estos datos demográficos y aprender estas herramientas. Así que precisamente ese es el propósito, de forma gratuita promovemos. Y la ley del instituto nos dice que tenemos que promover, y eso es lo que hacemos, promover la buena relación entre académicos y el resto de los sectores. Así que el instituto está llamado a unir los sectores de investigación, de academia, de ciudadanos, todos en un factor común que son las estadísticas y evidencia empírica. Gracias, doctor Hernández. ¿Algún último comentario? Sí, quiero que no se me escape la oportunidad para el programa de internado que tenemos en el Instituto de Estadística. Precisamente el área de economía, al tener unos proyectos que son recurrentes, necesitamos apoyo, ¿verdad?, en lo que también los proyectos especiales o los memoriales explicativos o las consultas de los ciudadanos, pues atendemos. Pues también el interno va a estar expuesto a estos 4 proyectos recurrentes que hablamos al principio. Importante también, tenemos en mente que pueda pulirse un poquito en Data Visualization, ¿verdad?, para hacer una serie de dashboards sobre algunos productos. Tremendo. Así que es una excelente oportunidad. Es un internado que tiene una compensación económica, incluso a veces se piensa que estas experiencias son solamente para estudiantes de bachillerato, ¿no? O sea, que tenemos estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado, y es una excelente oportunidad para estar expuesto a diferentes productos, colaborar también con los otros compañeros, ¿verdad?, que tocan temas de demografía o temas de salud. Y para mayor información pueden escribir a ronald.hernandez@estadísticas.pr o programa de internado @estadísticas.pr. Pues magnífico, doctor. ¿Algún último comentario? No, yo simplemente destacar la importancia que en un mundo perfecto debe tener el Instituto de Estadística. Fíjese cuántos errores de política pública se puede ahorrar un país cuando las políticas públicas están alineadas a lo que dicen los investigadores, a lo que dicen los estudios. Pensemos en el cierre de las escuelas, pensemos en las inversiones que se hicieron en escuelas del siglo XXI cuando la población estaba mermando. Así que veo, ¿verdad?, ese mundo donde hay una alineación entre lo que dicen los investigadores y lo que se formula como política pública y como gasto público también. Uh-huh. Así
Pues muchísimas gracias. Pues como tal hemos llegado al final de nuestro programa, muy agradecidos con el doctor Orville Disdier y el doctor Ronald Hernández del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico por aceptar nuestra invitación y pues por compartirnos, por supuesto, su experiencia y su labor desde el instituto. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Muy agradecidos nosotros por su presencia. Bueno, amigos, les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist desde el observatorio, en el formato podcast en Spotify, y también pueden sintonizarnos en vivo a través de la aplicación móvil Católica Radio 88.9 FM. Puedes descargarla desde tu App Store o Play Store. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final de este programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más en Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.